Discovery Home and Health presenta un especial sobre cáncer cervical. Todos los años se detectan 500.000 nuevos casos y más del 80% pertenecen a regiones en desarrollo como Latinoamérica. Adelante. Conoceremos cómo detectarlo a tiempo. Se toman muestras del cepillado de cuello y con eso se hace el estudio posterior. Los tratamientos que se utilizan para combatirlo. Con eso va a cortar el cuello uterino. Y posteriormente se va a vaporizar con láser para darle un margen adecuado, sobre todo a las lesiones virales que quedan en la periferia. Su causa principal, el virus del papiloma humano. Estamos hablando de no solamente eliminar la lesión del cuello, sino erradicar el virus del papiloma humano, esto demostrado por estudios de biología molecular. Y las últimas novedades de la ciencia para prevenirlo. Hola, bienvenidos a Discovery Home and Health. Hoy tenemos un especial sobre cáncer cervical. Todos los años se presentan 500.000 nuevos casos. La mayoría de ellos se desarrolla en África, Asia, Oceanía y Latinoamérica. Es el segundo cáncer más letal, por lo cual pone en situación de riesgo de vida a muchísimas mujeres. Quiero presentarles al doctor que nos acompaña hoy, el doctor Silvio Tatti, gineco-oncólogo del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, doctor Tatti. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar de cáncer cervical, que es más conocido como cáncer de cuello de útero, y nos gustaría que nos diga las características. Lamentablemente tenemos que decir que es el cáncer para la mujer de la pobreza, porque básicamente es el que afecta a aquellas mujeres que no hacen sus controles rutinarios anualmente a través del Papa Nicolau, por ejemplo. Sí. Y esto que tiene que ver con la pobreza a veces tiene que ver con no saber. En Latinoamérica, como usted sabe, el área donde nosotros nos desarrollamos, hay unos 50.000 nuevos casos por año de cáncer cervical y 26.000 latinoamericanas mueren por año. Pero lo más es altísimo el índice. El índice es altísimo y la mortalidad es del 50%. Pero esto cuando hay un cáncer, es decir, una lesión invasora que puede ir a los vasos, a los ganglios, a otros órganos que no sea el cáncer de cuello. Cuando el cáncer cervical comienza recién, nosotros podemos decir que en sus etapas iniciales, bien detectado, hay un 100% de curación. ¿Cómo y en cuánto tiempo puede desarrollarse este cáncer? Es larguísimo el tiempo. Lo bueno es que por lo menos nos da un tiempo, una ventana, un espacio para hacerse el screening, la detección temprana de unos 10 a 20 años. Este cáncer, si tarda tantos años en desarrollarse, ¿cómo va presentando su sintomatología? Esto es un tema muy importante porque lamentablemente solo presenta síntomas en sus etapas tardías. Lo que nosotros tendemos a decir es claramente cuando una mujer sangra fuera de su periodo menstrual habitual, sangra permanentemente, tiene flujo con feo olor, es decir, estamos en una etapa sumamente avanzada. ¿Cuáles son las causas o factores de riesgos principales de este cáncer? Podemos definir las causas biológicas. Hay un virus denominada BPH o papiloma virus humano que está involucrado en la etiología casi del 100% de este tipo de cánceres. Personales, podríamos decir que si uno está contagiado por el virus del VIH se encuentra en riesgo, si uno tiene una edad de inicio muy precoz de las relaciones sexuales se encuentra en riesgo, si uno tiene muchos acompañantes sexuales se encuentra en riesgo, si una mujer toma anticonceptivos orales durante más de 5 a 10 años se encuentra en riesgo, si fuma más de 20 cigarrillos por día se encuentra en riesgo, es decir, si tiene conductas de riesgo, como la adicción a drogas ilícitas, también está en riesgo, claramente. Y lo que podríamos llamar causas sociodemográficas, que son las otras que yo definí, es la pobreza, la inequidad, la falta de educación hacia la prevención, cosas que todos los que vivimos en Argentina, en mi caso, o en Latinoamérica, conocemos perfectamente. Vamos a presentar un caso ahora, si le parece, que es de Liliana Martínez Navarrete, es una joven mexicana que le encontraron lesiones precancerosas de este tipo de cáncer. Bueno. ¿Sí? ¿Le subo? Así está bien. No, así está bien. Genial esta película. Sí. Mi nombre es Liliana Martínez Navarrete, tengo 30 años de edad y me diagnosticaron el papiloma humano. ¿Quieres un té? Sí. Bueno. Me realizaron mi Papa Nicolau
y me descubrieron que tenía síntoma, ¿no? del virus. Para comprobar si efectivamente sí era o no el virus, que obviamente el doctor pues sabía que sí era muy probable, nada más quería saber qué tipo de grado era. Entonces, bueno, me mandó a hacer una biopsia y el diagnóstico es que son lesiones cancerosas. El expediente de Liliana. Gracias. Liliana tiene una lesión intraepitelial, quiere decir que es una lesión en la cubierta del cuello de la matriz. Esta es la lesión, que esta es una amplificación de estas manchas blancas, en la cual esta es una neoplasia intraepitelial grado 3 asociado al virus del papiloma humano. Sí, no, el doctor me comentó que es un tratamiento así súper rápido. Toda esta situación yo la tomé un poco de sorpresa. Yo tengo determinados hábitos, entonces, bueno, yo jamás nunca pensé que me pudiera dar esto, ¿no? Entonces, pues la tomé con sorpresa, pero a la vez tranquila porque sabía que había una solución buena, ¿no? Y efectiva. Bueno, ya hemos visto el caso de Liliana, que tiene lesiones precancerosas ligadas al VPH. ¿Qué es el virus de papiloma humano? Bueno, como usted bien lo definió, es un virus. Es un virus como el de la gripe, es un virus como el del resfrío, la hepatitis, pero es un virus de transmisión sexual. Y es un virus que algunas cepas son malas y generan cáncer cervical. Gracias, doctor. Vamos a volver en instantes aquí a Discovery Home and Health. Siguiendo este tema, este especial de hoy que es cáncer cervical, vamos a hablar de diagnóstico y detección. Seguimos aquí en Discovery Home and Health. En nuestro especial de cáncer cervical nos acompaña el doctor Silvio Tatti, gineco-oncólogo, y se suma a nuestro living la doctora Margarita Gómez Chantrén, ginecóloga de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenida, Margarita, gracias. Muchas gracias. Bueno, recién hablábamos con el doctor Tatti sobre el VPH como que es un virus común, y la pregunta sería, ¿por qué si es un virus tan común pocas mujeres desarrollan cáncer de cuello de útero? Bueno, es un virus, pero tiene numerosas cepas, más de 150 reconocidas, y de estas solo unas 18 más o menos son las que denominamos de alto riesgo de llegar a ser cáncer. Entre ellas las más importantes son las 16 y 18. Por lo tanto, el hecho de tener el virus no necesariamente hace que tú desarrolles un cáncer. Más o menos un 70% de estas pacientes con virus no desarrollan cáncer, sino que lo resuelven espontáneamente con sus defensas. ¿Cuáles serían esos métodos de diagnóstico, doctora? Bueno, lo primero es un examen de tamizaje o screening, que es el Papa Nicolau o citología cérvico-vaginal, que se debe practicar una vez al año en todas las mujeres. Posterior al resultado del Papa Nicolau, si hay células sospechosas de cáncer, podemos hacer una colposcopia como un examen confirmatorio. ¿El Papa Nicolau y las colposcopías nos pueden llegar a decir si estamos infectados del VPH? No, esas pruebas solamente van a decir si hay o no cambios celulares en el cérvix. Para detectar el virus tenemos que hacer una prueba adicional, que es la captura híbrida. En este caso ya estamos en la captura híbrida 2. Yo ya estoy aprendiendo, captura híbrida 2. Nosotros tenemos un tape que queremos compartir con todos ustedes para que vean de qué se trata. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Tenía turno con el doctor Crescenti, ¿no? Adelante. Claro. La técnica que nosotros utilizamos es la técnica que se llama captura híbrida 2, que es una técnica que permite detectar justamente el ADN del virus. Se puede detectar la presencia en conjunto de los virus, de todos los virus de mediano y alto riesgo. Ninguna molestia, ¿verdad? No, ninguna. Bueno, muy bien. Se toman muestras de el cepillado de cuello y con eso se hace el estudio posterior. Bueno, esta es la primera parte, son las muestras tomadas a las pacientes, el cepillado cervical, donde vamos a hacer la determinación de la presencia del virus de HPV. El primer paso de esta técnica es la desnaturalización, ¿no? Le agregamos un reactivo de desnaturalización, después esto lleva un proceso de incubación de 1 hora a 65 grados y después continuamos con la detección, en el caso de que haya, del virus de HPV. Finalmente ponemos en la oscuridad, ponemos directamente en el lector, en el luminómetro, y entre 15 y 30 minutos realizamos la lectura.
Hay una cosa que es importante digamos, con estas técnicas que permiten detectar la presencia del virus sin que incluso haya una lesión visible. Esto nos permite realizar seguimientos y tratamientos de las pacientes para evitar justamente que se llegue al desarrollo de una lesión mucho más complicada como puede ser el cáncer de cuello. ¿En qué lugares se hace este estudio del mundo? Bueno, a nivel mundial, obviamente en países industrializados, acá en Latinoamérica lo tenemos en México, todo Centroamérica, en Puerto Rico, en Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil y Argentina se está haciendo. Vamos a una pausa y seguiremos aquí en Discovery Home and Health en este especial de cáncer cervical. Vamos a hablar de técnicas de tratamiento. Estamos aquí en Discovery Home and Health en este especial sobre cáncer cervical. Según estadísticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, muere una mujer cada 2 horas debido a esta enfermedad en este país. Doctora Gómez, vimos que el factor de riesgo más importante es tener el virus VPH. Ahora, ¿existe hace 5 años una vacuna para evitar o contrarrestar esta enfermedad? Sí. Existe una vacuna que es preventiva o profiláctica para contagio del virus. ¿Eso qué quiere decir? Es una vacuna que ponemos en mujeres que no tengan el VPH, idealmente. Está destinada o indicada ahorita para mujeres de 9 a 26 años e incluso en algunos países como en Colombia está para hombres de 9 a 17. ¿Quiénes pueden acceder a esta vacunación? Es una vacuna que todavía es una vacuna de uso privado, o sea, no está en los programas o esquemas de salud pública hasta el momento. Y es una vacuna que pues toda mujer que esté en este rango de edad puede acceder libremente. Hace 15 años se está estudiando en México una vacuna terapéutica que ya se está dando con muchísimos resultados, sobre todo en mujeres que tienen ya las lesiones cancerosas o el virus de VPH. Vamos a verlo. Esta vacuna específicamente está diseñada para pacientes portadoras de virus de papiloma humano oncogénicos, o sea, con potencial de dar cáncer, de pacientes que tienen lesiones precancerosas del cuello del útero de primero, segundo, tercer grado, en varones que tienen, aunque sean asintomáticos, que se les detecte el virus por estudios de biología molecular. Ara, ¿Cómo estás? Pásale. Bien, gracias. ¿Cómo sigues? Pues bien. Araceli es una paciente que cuando yo la empecé a tratar tenía 30 años. Ella padecía carcinoma in situ. Desde el problema canceroso, todas estas manchas blancas. Se le propone tratamiento con la vacuna, el cual se llevó a cabo como convencionalmente se hace, una vacuna semanal durante 6 semanas. Vamos a tomarte tu presión, si me haces favor, sentarte tantito aquí. Sí. Cuando se aplica directamente en la lesión, directamente en el cuello de la matriz, la vacuna empieza a identificar a las células que están afectadas, las empieza a destruir, se empieza a generar sistema defensivo contra estas células infectadas, de modo que no solamente nos genera destrucción y eliminación del virus, sino que puede generarnos protección con el paso de los años. 120/80 de presión, está muy bien. Estamos hablando de no solamente eliminar la lesión del cuello, sino erradicar el virus de papiloma humano, esto demostrado por estudios de biología molecular. Vamos a escuchar a este bebé, ¿sale? Hoy en día Araceli lleva un embarazo de 34 semanas, no ha tenido ninguna complicación fuera de las molestias propias del embarazo y la revisión de su cuello sigue normal. Bueno. Nos vemos en 15 días. Ok, gracias. Cuídate. Hasta ahora venimos hablando de una vacuna profiláctica que es la que previene. Esta que acabamos de ver es una vacuna terapéutica que solo se utiliza en México. Quiero presentarles al doctor Rosales, investigador mexicano, creador de esta vacuna. Bienvenido, doctor. Gracias. ¿Cómo está? Por la invitación. Bueno, ¿cómo es esta vacuna terapéutica? ¿Cómo funciona? Esta vacuna terapéutica funciona específicamente dirigida a las células tumorales. Se aplica directo sobre la lesión que tienen las pacientes, lo que origina que se generen anticuerpos y células específicas del sistema inmunológico que son capaces de destruir a la célula tumoral. ¿Cura y protege esta vacuna?
Lo especial de esta vacuna terapéutica es que después de tratar elimina las lesiones en un 85% y estas personas que lo eliminan generan protección, quedan protegidas posteriormente. ¿Por qué no se utiliza en otros países, doctor? Porque apenas obtuvimos la autorización en México para ser aplicada masivamente. Es un problema de salud en nuestro país y en un futuro pensamos que puede aplicarse en otros países. Doctor Tati, cuénteme, ¿cuáles son los tratamientos más habituales cuando ya existe la lesión? Bueno, tenemos que diferenciar que hay dos tipos de lesiones. Una es la lesión precancerosa y otra es la lesión cancerosa. En relación a las lesiones precancerosas, que son las más habituales, tenemos muchas estrategias de tratamiento. A ver. Por ejemplo, tenemos la conización cervical. Podemos utilizar un aparato que se llama el aparato de radiofrecuencia, que es la utilización de la electricidad extirpando parte del cuello del útero, no todo el cuello del útero, y curar mujeres. Pero podemos hacer disecciones mucho más acotadas y utilizar el rayo láser. Ustedes saben, el rayo láser es un pequeño rayo, uno lo dirige, ve hacia dónde va y entonces destruye la lesión y la vaporiza, la transforma en humo directamente. Y es muy sencillo. El único problema es que el aparato es bastante caro, el aparato de láser medicinal. Entonces, pero digamos, para una paciente es menos invasor un tratamiento así. Y es menos destructivo de la anatomía. Lo que importa es que son pacientes jóvenes, que hay que conservar es la anatomía del cuello del útero. Por supuesto. Y finalmente también un tratamiento muy usado y muy barato de usar es la criocirugía, la utilización del frío, que habitualmente tiene un índice de curación de un 70 a un 80%. Ahora vamos a ver un tape bastante interesante con respecto a lo que el doctor Tati nos comentaba recién. Vamos a retomar el caso de Liliana Martínez Navarrete, a quien se le encontró una lesión precancerosa, y vamos a ver el tratamiento que le hicieron en su organismo. Bueno, hola, buenos días. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Lista? Ya, lista. El doctor me explicó precisamente que lo que yo necesitaba era una cirugía conocervical. Lo que vamos a hacer, esta es la vulva, la vagina, el cuello de la matriz. Aquí lo que voy a hacer es un corte del cuello de la matriz. La lesión está aquí localizada. Sí. Entonces, al cortar aquí el cuello uterino, esto se va a volver a recuperar, se hace como un cráter. Y todo esto alrededor se va a vaporizar con láser. La decisión de llevar a cabo un cono es porque tiene una lesión de alto grado. Quiere decir que estas pacientes, el patólogo debe tener una muestra adecuada para diagnosticarlo y sobre todo confirmar que la lesión se llevó prácticamente todo el cono y por lo tanto ya queda curada. Sí, no te va a molestar. La molestia es mínima. Con esto voy a cortar el cuello uterino. Se llama LIP, es el LIP. Este alambre es el que corta y coagula en el mismo momento que uno va cortando. Voy a empezar. Oí un ruido que es el aspirador. Y posteriormente se va a vaporizar con láser para darle un margen adecuado, sobre todo a las lesiones virales que quedan en la periferia. Diseñando anatómicamente el cuello otra vez, le va dando una forma. Y acabamos. ¿No dolió? El pronóstico de Liliana es excelente porque se diagnosticó en un estadio precoz y generalmente la convalecencia es excelente también y la cicatrización del cuello uterino es alrededor de 4 a 6 semanas. ¿Pero te sientes bien? Sí. Los nervios normales, ¿no? Sí. Ahora lo que viene pues es seguir mi vida normal, como si nada hubiera pasado, digo, seguir comiendo bien, hacer ejercicio para tener una vida pues sana, ajá. Y pues la verdad es que ya planear, ¿no? Con más tranquilidad lo que es pues una familia más grande, ¿no? Ahorita nada somos mi esposo y yo, no habíamos tenido bebés. Eso también era algo que nos tenía preocupados. Pero pues el doctor me explica que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la fertilidad, entonces me dijo incluso que en 6 meses yo podía ya estar pensando en bebés.
Estamos llegando al final de nuestro especial de cáncer cervical aquí en Discovery Home and Health. Y para redondear este tema me gustaría preguntarte qué es lo que debemos tener en cuenta todas las mujeres para prevenir este cáncer de cuello de útero. Básicamente me gustaría tocar un punto que no tocamos, que fue la sexualidad responsable. Hay que recordar que esto parte de unas buenas prácticas en este sentido, es decir, protegernos con el preservativo reduce el riesgo, tener un buen comportamiento sexual, asumir esto como personas adultas, no solamente para las jóvenes, sino para todas las mujeres, y de esta manera pues asegurar una mejor salud para cada una de nosotras. Muchísimas gracias. Doctor Tati, su conclusión final. Bueno, quiero decir que encaminándonos hacia políticas de prevención y educación, perdiendo el miedo hacia la prevención, vamos a lograr derrotar el cáncer cervical en pocos años. Gracias por habernos acompañado. Si a ustedes les quedó alguna duda, pueden consultar a nuestra página www.twohomeandhealth.com. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Discovery Home and Health.